No, hay que decir, buongiorno. Bueno, otro día. Creo que muchas personas ya se fueron hoy, porque mañana ya es un día de trabajo, pero tenemos quórum, porque Jesús dijo donde hay 2 o 3, y aquí hay más que 2 o 3. No sé si los que están atrás quieren acercarse un poquito más. No es obligación, pero les invito cordialmente que vengan un poco más al frente. Muy bien, hemos tenido nuestra oración, así que vamos a entrar de lleno a nuestro estudio para hoy. El título del tema que voy a trazar se titula El calendario del Mesías. El calendario del Mesías. La Biblia nos enseña que el Mesías tiene su casa con varios cuartos. La casa del Mesías es el santuario o el templo. Y eso lo sabemos porque cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén por última vez, la Biblia nos dice que entró al templo de Dios y echó a los mercaderes y dijo: mi casa será llamada casa de oración, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Así que Jesús se refirió al santuario como su casa. Ahora, el Señor Jesucristo toma varios pasos a través de su casa. Y quiero trazar al comenzar los pasos que Jesús toma uno tras otro a través de su casa. En realidad hay 7 funciones de Jesús en el santuario. Y no vamos a hablar primordialmente de esas funciones, solo las voy a introducir, porque luego vamos a hablar del calendario para esas funciones, las fechas para esas funciones. En primer lugar está el campamento. Generalmente no pensamos en el campamento como parte del santuario. Pero es interesante que antes que Jesús muriera en la cruz, representado por el altar del sacrificio, Jesús vivió 30 años en esta tierra, antes de ir a la cruz. ¿Qué hizo Jesús en nuestro campamento, en nuestro medio? El propósito de Jesús en nuestro campamento, donde nosotros vivimos, fue vivir una vida absolutamente perfecta en armonía con la ley. Porque él tenía que tejer un manto de perfecta justicia que nos pudiera ofrecer. Es decir, en el campamento, en nuestro medio, antes de su muerte, Él vive su vida perfecta. Teje un manto que podemos reclamar. Luego, después de tejer el manto en el campamento donde nosotros vivimos, el Señor Jesucristo se movió al altar del sacrificio, representando la cruz. Y allí el Señor Jesucristo cargó todos los pecados de toda la raza humana que jamás se hayan cometido, se están cometiendo y se van a cometer. Sufrió por todos los pecados de la raza humana. Sufrió la pena o el castigo que nos corresponde a nosotros. Luego tenemos el lavacro. Y no tengo tiempo de entrar en detalles en esto, pero el lavacro representa la resurrección de Jesús. ¿Dónde quedaba el lavacro en el santuario? Entre el altar del sacrificio y la puerta del lugar santo. Lo cual significa que tiene que ser un evento entre la muerte de Cristo y cuando Cristo ascendió al cielo. Ahora tengo mucha evidencia más. Se le llama el lavacro de la regeneración en el libro de Tito. Así que Jesús luego se movió, por así decirlo, al lavacro que representa su resurrección. Luego, después de su resurrección,
el Señor Jesucristo entra al lugar santo para comenzar su ministerio intercesor. Y Él comienza su ministerio intercesor en el día del Pentecostés. El relato está en Hechos del capítulo 2. Luego, en 1844, Jesús se mueve al lugar santísimo para continuar intercediendo. No cesa de interceder, pero añade otra función. Ahora se va a desempeñar el juicio a partir de 1844. Luego, después que termina Jesús su obra en el lugar santísimo, después que termina el juicio, la Biblia nos dice que el sumo sacerdote tomaba sobre sí los pecados que estaban en el santuario, que habían entrado al santuario, que habían sido perdonados, y llevaba esos pecados y los colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Y luego Azazel era desterrado al desierto donde no había habitantes, representando el milenio. Y luego, finalmente, el Señor Jesucristo regresa a nuestro campamento para vivir para siempre con nosotros. Así que la obra de Cristo comienza en el campamento y termina en nuestro campamento. Esos son los pasos de Jesús a través de su casa. Pero el Mesías también tiene un calendario para cada uno de esos eventos. Una fecha para cada uno de esos eventos. Es decir, no solo tiene una casa, sino tiene una fecha para cada movimiento a través de su casa. La casa del Mesías describe los pasos sucesivos que él toma para salvar al hombre, y el calendario nos provee las fechas para esos eventos. Dios tiene en su calendario una fecha exacta, o tenía en su calendario una fecha exacta para el nacimiento de Cristo. No nos reveló la fecha, pero Dios tenía una fecha en su calendario. Vamos a ver eso en unos momentos. Tenía una fecha exacta para el bautismo de Jesús. Tenía una fecha exacta para la muerte de Jesús. Tenía una fecha exacta para la sepultura de Jesús. Tenía una fecha exacta para la resurrección de Jesús. Tenía una fecha exacta para el comienzo del sacerdocio intercesor de Jesús. Y tenía una fecha también para el inicio del juicio en 1844. Y tiene una fecha en su calendario para el derramamiento de la lluvia tardía, el cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida. Dios tiene en su calendario fechas para todos estos eventos. Ahora, permítanme leerles una cita del Espíritu de Profecía muy interesante. Se encuentra en El Deseado de todas las gentes, página 23. Dice allí: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó, no porque Dios tardó en implementar el evento en la fecha. No por eso tardó. Dios tenía una fecha. Lo que pasa es que para los seres humanos les parecía que tardó. Así que dice, pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de patriarcas y profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el pasaje. Transcurrió un siglo tras otro, y las voces de los profetas cesaron. La mano del opresor pesaba sobre Israel, y muchos estaban listos para exclamar:
Se han prolongado los días y fracasa toda visión. Ahora viene la parte clave. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Dios tiene una fecha para todo en su calendario. Dios tenía una fecha en su calendario para la encarnación de Jesús, el nacimiento de Jesús. La hermana White dice que no nos reveló esa fecha para que no idolatráramos la fecha en vez de adorar al Salvador. Lo dice en el libro El Hogar Cristiano. Pero Dios tenía una fecha. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Vamos a Gálatas 4:4. Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Dicho sea de paso, permítame mencionar otro asunto antes de leer Gálatas 4:4. Cada vez que Jesús comienza una nueva obra, hay un poderoso anuncio terrenal que atrae la atención a lo que va a hacer Jesús. Yo pregunto, cuando Jesús nació, ¿hubo un poderoso anuncio terrenal? ¿Cuál? En primer lugar, los ángeles cantaron en el cielo. Además de eso, vinieron unos sabios del oriente y alborotaron a Jerusalén. Lo pueden leer. Un tumulto en Jerusalén. ¿El Mesías ha nacido? Sí, los sabios dijeron, venimos buscándolo. Es decir, hubo un anuncio de que el Mesías había llegado al campamento. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuándo vino qué? El cumplimiento del tiempo. ¿Qué significa eso? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Hay otro versículo de la Biblia que usa una expresión muy similar. Marcos 1:15. Marcos 1:15. Jesús acababa de ser bautizado. Y ahora Jesús dice, y voy a leer esta cita del Espíritu Profecía donde la hermana White cita este versículo de Marcos 1:15. Deseado de todas las gentes, 199 y 200. La nota predominante de la predicación de Cristo era: el tiempo es cumplido. Fíjense que similar, muy similar esa expresión. El tiempo es cumplido. ¿Y cómo decía Gálatas 4:4? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora, ¿qué significa esa expresión? El tiempo es cumplido. Sigue ella explicando. El tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed del evangelio. Así, el mensaje evangélico, tal como lo daba el Salvador mismo, se basaba en las profecías. El tiempo que él declaraba cumplido era el periodo dado a conocer a Daniel por el ángel Gabriel. La profecía de las 70 semanas. En el año 27 de nuestra era, Jesús, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. ¿Tenía Dios entonces una fecha para el nacimiento de Jesús? Sí, porque es cuando vino el cumplimiento del tiempo. Significa que hubo un plazo y Dios dijo, después que termine este tiempo, va a nacer el Mesías. También hubo una fecha para cuando Jesús se bautizó para comenzar su ministerio terrenal. Noten lo que dice Daniel 9, 24 y 25. Y mientras ustedes están buscando Daniel 9, 24 y 25, déjenme preguntarles, ¿hubo un poderoso anuncio cuando Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal? ¿Cuál fue? Juan el Bautista. Atrajo la atención a Jesús. Dijo, el Mesías viene tras mí. Y la gente sabía que había una profecía en el Antiguo Testamento que decía, yo les voy a enviar a Elías antes que venga el Mesías.
Y Juan el Bautista vivía en el desierto como Elías, comía como Elías, vestía como Elías, hablaba como Elías. Dijeron, el Mesías no puede estar lejos. Ahora, Daniel 9, 24 y 25, tiene la profecía de tiempo que indicaba cuándo Jesús iba a comenzar su ministerio terrenal en el campamento. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuándo se dio ese decreto? ¿Qué fecha? En el año 457 antes de Cristo. Hasta el Mesías príncipe. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. Hasta el ungido habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vamos del año 457 antes de Cristo hacia adelante. ¿Cuánto tiempo? 69 semanas. 7 y 62, ¿verdad? ¿Y a qué fecha nos lleva eso? Al año 27 de la era cristiana. ¿Había una fecha exacta para el comienzo del ministerio de Jesús? ¿Cómo no? Fíjense lo que dice Juan 1, 40 y 41. Juan 1, 40 y 41. Aquí Jesús se acaba de bautizar. Y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado inmediatamente después del bautismo, hemos hallado al Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido, que traducido es el Cristo, es decir, en griego es Christos y en hebreo es Mesías. Ahora, ¿cuándo fue ungido Jesús? En su bautismo. Vamos a leerlo en Hechos 10, 36 al 38. Hechos 10, 36 al 38. Dice ahí, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo Dios qué? Ungió, ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret. ¿Cuándo fue que el Espíritu Santo ungió a Jesús? En el momento cuando se bautizó, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él. Tenemos entonces nosotros una fecha para este evento, el comienzo del ministerio de Jesús en esta tierra para tejer un manto perfecto de justicia. Sí, el año 27 de la era cristiana. Había una fecha también exacta para la muerte de Jesús. Nos estamos moviendo ahora del campamento, ahora nos estamos moviendo al altar del sacrificio. ¿Cómo no? En el Evangelio según San Juan hay unas expresiones muy interesantes. Vamos a leerlas una por una. Juan 2 y el versículo 4. Esto es en las bodas de Caná. Se acaba el vino. La mamá de Jesús viene y le dice, no hay vino. Y fíjense lo que Jesús le dice a ella en Juan 2:4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vamos a Juan 7:6 y luego el versículo 8. Los hermanos incrédulos de Jesús trataron de convencer a Jesús que fuera a la fiesta de tabernáculos en Jerusalén. Y vamos a leer el versículo 6, lo que Jesús les dice. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Versículo 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido.
Juan 7:30. Juan 7:30. Jesús aquí dijo que su Padre lo había enviado al mundo y los judíos se enojaron. Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Juan 8 y el versículo 20, Juan 8 y el versículo 20, Jesús acaba de decir, ustedes no me conocen a mí ni conocen a mi Padre. Y dice allí en el versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿La hora para qué? Para que muriera. Pero quiero que noten ahora, el jueves en la noche, el Señor Jesucristo cambia la expresión. Noten Juan 12 y el versículo 23 y el versículo 27. Ya Jesús está en la antesala de su muerte. Y dice en el versículo 23, Jesús les respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego el versículo 27, ahora está turbada mi alma y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. El siguiente capítulo, el capítulo 13 y el versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que ¿qué? Que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y luego Jesús, en camino al Getsemaní, elevó esa linda oración de Juan 17. Y en el versículo 1, en la oración, Jesús le dice a su Padre, bueno, dice allí, Jesús no está hablando, pero noten lo que dice. Estas cosas habló Jesús, y ahora sí dice lo que él habló. Y levantando los ojos al cielo dijo, ¿qué cosa? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Había una fecha exacta para la muerte de Cristo? ¿Cómo no? Durante su ministerio dice, la hora no llegó. No podían arrestarlo, no podían tocarlo, porque no había llegado la hora. Pero ya al final de su ministerio dice, la hora llegó. Ahora les voy a leer una cita extraordinaria. Deseo de todas las gentes, página 121. ¿Saben que antes que Cristo viniera a esta tierra, ya todo el ministerio de Jesús fue planificado en el cielo? Antes que viniera, en detalle. Y ustedes dicen, ¿dónde dice eso? Noten esta cita. La hermana Guay está explicando lo que significa aún no ha llegado mi hora, los textos que acabamos de leer. Las palabras aún no ha venido mi hora indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizó en cumplimiento del plan que había existido desde los días de la eternidad. Wow. Cada acto. Y luego sigue diciendo, antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él perfecto en todos sus detalles. Pero ahora, usted dice, entonces cuando Jesús estaba en la tierra, ya él sabía todo lo que iba a suceder. Ya tenía todo el plan delante de él. No, el Padre le revelaba el plan cada día. Y Jesús tenía que escoger si iba a actuar conforme al plan. Sigue diciendo, pero mientras andaba entre los hombres, fue guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el tiempo señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión, esperaba hasta que llegase el tiempo. Cada acto de la vida de Jesús ya había sido planeado desde la eternidad, porque Dios conoce el fin desde el principio. Aquí hay otra cita. Ministerio de Curación, página 380.
Dice la sierva del Señor, Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Jesús no dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el itinerario mañana? Bueno, voy a ir a Samaria. No. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. Tremenda cita. Al final del tema de hoy les voy a leer la última parte de esta cita, donde la hermana Guay habla de nosotros. Ahora yo pregunto, ¿la Biblia tenía una fecha, el año en que Jesús iba a ser crucificado? ¿Sí? Noten Daniel 9, 26 y 27. Ojalá tuviéramos tiempo de detallar cada uno de estos puntos aquí, pero tenemos que mirar esto a vuelo de pájaro. Daniel 9, 26 y 27. Y después de las 62 semanas, se sobreentiende que después de las 62 semanas, esta es la última semana, se quitará la vida al Mesías. Yo pregunto entonces, ¿cuándo es que se le iba a quitar la vida al Mesías? Durante la última semana, ¿correcto? Mas no por sí. Versículo 27. Y por otra semana, que es la última, confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que iba el Mesías a morir en la última semana a la mitad de la semana. E iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, ¿a dónde comienza la profecía de las 70 semanas? En el año 457. ¿Cuándo es que Jesús comenzó su ministerio terrenal? En el año 27. Ahora, si muere a la mitad de la semana, ¿en qué año tiene que haber muerto? Pero un momentico, del 27 al 31 hay 4 años. Jesús fue bautizado en el otoño del año 27. Así que si vamos del otoño del 27 al otoño del 28, al otoño del 29, al otoño del 30, a la primavera del 31, porque la Pascua es la primavera, tenemos 3 años y medio, precisos y exactos. Jesús iba a morir, iba a sufrir en el altar del sacrificio, por así decirlo, a la mitad de la semana en el año 31. Pero ¿saben algo? No solamente reveló Dios de antemano la fecha o el año en que el Mesías iba a morir, también reveló el mes, el día y la hora. Vamos a Éxodo 12, 5 y 6. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Hubo un poderoso anuncio antes de que Jesús fuera a la cruz a morir? Sí, un poder algo que atrajo todos los ojos a Jesús cuando iba a morir. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Siempre es un anuncio terrenal. Cuando Jesús va a tomar un nuevo paso en el santuario. Dice en Éxodo 12, 5 y 6. El animal, hablando del cordero pascual, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que ya se ha identificado como el mes de Nisan. Nada tiene que ver con el automóvil. Y luego dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Cuándo? El día 14, dice, el mes primero, el día 14, y luego da la hora, entre las 2 tardes. Y usted dice, pero pastor, ¿qué es eso de entre 2 tardes? Sabemos que hay una tarde que cuando se pone el sol. ¿Y cuál es la otra tarde? Tengo varias citas de rabinos judíos donde ellos dicen que en realidad la primera tarde es cuando el sol alcanza su apogeo a mediodía y empieza su descenso. Por eso les llamamos las horas de la tarde. Y luego la segunda tarde es cuando se oculta el sol.
iba a morir entre las dos tardes. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuándo murió Jesús? ¿Era Jesús el Cordero Pascual? 1 Corintios 5, 7. Quiero mostrarles que Jesús cumple lo del Cordero. Dice en 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús cumplió el rito del Cordero Pascual. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo murió un 14 de Nisan? ¿Sí? Sí, murió un 14 de Nisan. ¿A qué horas murió Jesús? Vamos a Mateo 27, 45 y 46. Mateo 27, 45 y 46. Y desde la hora sexta, ¿cuál es la hora sexta? El mediodía. Y los judíos decían hora primera, hora tercera, hora sexta, hora novena. Y luego entonces cuando se ponía sol, Jesús dijo que el día tiene ¿cuántas horas? 12 horas, dividido en segmentos de 3. Así que cuando dice aquí, dice, desde la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que sería ¿qué horas? Las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena, fíjense que todavía no era la hora novena, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y después de eso Jesús hizo 2 declaraciones más. Jesús dijo, consumado es, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Y yo creo que a las 3 de la tarde exactamente el Señor Jesucristo murió. A la hora novena. Entre las 2 tardes. Ahora recuerden que la profecía de Daniel decía que cuando muriera el Mesías, iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Escuchen esta cita espectacular del deseado de todas las gentes. Eso sucedió literalmente cuando Cristo murió. Literalmente. Generalmente, cesar el sacrificio y la ofrenda. Literalmente, generalmente nosotros decimos, bueno, eso significa que los ritos y las ceremonias de los judíos, ya la Pascua no se iba a celebrar porque Cristo cumplió la Pascua. Pero hay algo más profundo. Ese día se cumplió literalmente eso. Escuchen esta cita. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. Era la hora del sacrificio de la tarde. Fíjense. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a Cristo. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero la tierra tembló y se agitó, porque el Señor mismo se acercaba con un ruido desgarrador. El velo interior del templo fue rasgado de arriba abajo por una mano invisible, que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que fuera una vez llenado por la presencia de Dios. Todo era terror y confusión. El sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. No hubo sacrificio ese día, como lo dijo la profecía. Y luego explica, el tipo se había encontrado con el antitipo. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Y ahora la hermana Guay va a citar Daniel 9 y el versículo 27. Era como si una voz viva hubiese dicho a los adoradores, ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas por el pecado. Página 704 y 705 del deseado de todas las gentes.
¿Se cumplió Daniel 9:27 al pie de la letra? ¿Había un año para la muerte de Cristo? ¿Había un mes? ¿Había un día? ¿Había una hora? Dios tenía eso en su calendario. Tenía en su calendario una fecha para el nacimiento, aunque no nos la reveló. Tenía una fecha para el bautismo de Jesús, al comienzo de su ministerio terrenal, para tejer un manto perfecto de justicia. Tenía una fecha exacta para la muerte de Cristo Jesús a la mitad de la semana. Había también una fecha para la sepultura de Jesús, a donde su cuerpo no iba a haber corrupción. ¿Cómo no? Vamos a Levítico 23, 6 y 7. Levítico 23 y el versículo 6 y 7. Dice, y a los 15 días, el día después de la Pascua, ¿sí o no? Jesús murió ¿cuándo? 14 de Nisan. Pero el pan sin levadura se celebraba ¿cuándo? El 15, o sea, el siguiente día, que sería ¿qué día de la semana? El sábado, muy importante. Así que dice, a los 15 días del mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová, 7 días comeréis pan sin levadura. ¿Qué representa la levadura? El pecado. Yo pregunto, ¿en el cuerpo de Jesús había pecado? No. Y por eso es que su cuerpo no vio corrupción. ¿Están conmigo? Yo pregunto, ¿qué se daña más rápido? ¿Pan con levadura o pan sin levadura? Ustedes saben que es el pan con levadura. Después de un tiempo se pone mohoso. Pero el pan sin levadura puede ser que se ponga duro. Pero el pan sin levadura puede existir mucho tiempo. Porque en realidad la levadura lo que hace es dañar eventualmente la masa. Así que, ¿qué sucedió el 15 de Nisan? El Señor Jesucristo reposó ¿dónde? En el sepulcro, como el pan sin levadura. Y su carne no vio ¿qué? Corrupción, porque en su cuerpo no había levadura de pecado. Yo pregunto entonces, ¿ya la fiesta judía del pan sin levadura había anunciado cuándo Jesús iba a descansar en el sepulcro? Sí. ¿Recuerdan lo que le dije del maná? ¿Qué pasaba cuando el maná, tal vez algunos no estaban aquí, qué pasaba con el maná cuando lo recogían, digamos, miércoles para jueves? Dos cosas, criaba gusanos y hedía. ¿Qué es lo que cría gusanos y hede? Un cuerpo en vías de descomposición. ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo común y corriente si una persona se muere miércoles y luego entonces hasta el jueves? ¿Qué sucede con su cuerpo? Empieza el proceso ¿de qué? De descomposición. Ahora, ¿qué día murió Jesús? El viernes. ¿Qué hubiera sucedido con un cuerpo normal? Empieza el proceso de descomposición. Pero ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Quién era el maná? No comenzó el proceso de descomposición de su cuerpo. Así que había una fecha para la sepultura de Jesús. ¿Será que también había una fecha para la resurrección de Cristo? Claro. Vamos a Levítico 23, 9 al 11. Levítico 23, 9 al 11. Yo pregunto, cuando Cristo resucitó, ¿hubo un poderoso anuncio de que había resucitado? Los que resucitaron con Jesús, ¿qué hicieron? Fueron a Jerusalén. Y la hermana Guay dice que ese grupo se componía de personas que habían existido desde el comienzo. Imagínense ustedes que ahora viene Abel. 4 metros. Yo soy Abel. ¿Qué hace Abel aquí? El maestro me ha resucitado. Fueron a toda la ciudad y publicaron que Jesús había resucitado. Siempre que Jesús empieza una nueva función, hay un poderoso anuncio terrenal. Dice allí en Levítico 23, 9 al 11, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla, ¿dónde? Delante de Jehová, para que seáis, ¿qué? Aceptos. El día siguiente del día de reposo lo mecerá. ¿Qué día sería ese? El día después del día de reposo. En el calendario de Jesús tiene que ser ¿qué? Tiene que ser el 16 de Nisan. ¿Qué sería qué día de la semana? El domingo. Y escuchen bien, los cristianos dicen que Cristo resucitó el domingo para enseñarnos que nosotros debemos ahora guardar el domingo. Pero saben que Jesús resucitó el domingo porque tenía que reposar en el sepulcro el sábado. El día central es el sábado, no el domingo. Si Jesús tenía que reposar todo el sábado en el sepulcro, entonces ¿qué día iba a resucitar? Pues tenía que ser el siguiente día. Vamos a tomar comentarios después para no interrumpir el desarrollo. Así que había una fecha para la resurrección de Cristo, sí, el día después del sábado, que es el 16 de Nisan. Ahora, noten 1 Corintios 15 y el versículo 20. El apóstol Pablo lo dice explícitamente. 1 Corintios 15 y el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿qué cosa? Primicias de los que durmieron es hecho. Así que Jesús cumple las primicias. ¿Cuál es el siguiente paso de Jesús en el santuario? El lugar santo. Para comenzar su obra intercesora como sumo sacerdote. ¿Será que había una fecha para ese evento? Vamos a Levítico 23, 15 y 16. Dios no corre las fechas. Dios tiene en su calendario fechas precisas y exactas. Entonces algunos dicen, bueno, entonces, ¿qué quiere decir que Cristo puede haber venido antes? A eso nos vamos a referir ya al final de nuestro tema. Levítico 23, 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Qué día sería ese? El domingo, muy bien, de resurrección. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Es decir, ¿cuántos días? 49 días. Hasta el día siguiente del séptimo día, es decir, el día número 50. De reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo cumplió exactamente en la fecha lo que decía esa fiesta? Sí, Señor. Vamos a Hechos 2, 1 al 4. ¿Saben qué iba a empezar Jesús a hacer en el santuario celestial como sumo sacerdote? Yo pregunto, ¿por cuántas personas tejió Jesús su manto de justicia? Por su perfecta obediencia. Para todo ser humano. ¿Para cuántos pecados cargó Jesús? Todos los pecados de todos los seres humanos. Ahora, si Jesús vivió por todos y murió por todos, entonces todos se van a salvar, ¿verdad? No, porque usted tiene que reclamar lo que hizo Cristo, personalmente. Cristo por su vida y su muerte compró el regalo. Él pagó. Pero nosotros tenemos que aceptar el regalo. ¿Saben lo que fue Jesús a hacer al cielo? A recibir clientes. Gente que se arrepintiera, confesara sus pecados y viniera a Cristo diciendo, yo soy pecador, pero yo creo que tú viviste una vida perfecta, que tú cargaste mis pecados. Señor Jesús, por favor, toma tu vida y tu muerte y pónmelos a mi cuenta. Es decir, lo que comienza Jesús en el lugar santo es aplicar individualmente los beneficios que Él ganó por su vida perfecta y por su muerte. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué derramó Dios el Espíritu Santo? A veces nosotros nos enfocamos tanto en lo que ocurrió en la tierra que nos olvidamos que el evento importante no fue en la tierra, el evento importante fue en el cielo. Las lenguas de fuego y el recio viento y la capacidad de hablar en idiomas que nunca habían aprendido fue el anuncio terrenal de que Jesús había comenzado su ministerio intercesor en el santuario celestial. Nuevamente un anuncio terrenal de un evento en el movimiento de Jesús a través del santuario. El don de lenguas no fue dado para edificación personal. No fue dado para que la gente pudiera saltar en la iglesia y rodar en los pasillos y hablar un idioma que ni siquiera Dios entiende. El Espíritu Santo, Dios fue sabio en la forma como hizo esto. El Pentecostés era una de las fiestas donde todos los varones 12 años y mayores tenían que venir a Jerusalén. Y vinieron de todas las naciones, y al ir a las naciones perdieron el uso del idioma natal. Y por lo tanto, ¿cómo podían los apóstoles que hablaban probablemente arameo, cómo podían ellos hablarles sobre cómo se habían cumplido las profecías en Cristo si esa gente hablaba otros idiomas? Todos eran judíos de la diáspora. Sencillamente Dios dijo: yo les voy a instalar un Rosetta Stone. les voy a meter en el cerebro ahí, les voy a implantar la capacidad de hablar los idiomas de esta gente, para que puedan explicarles el cumplimiento de las profecías en Jesús, y luego ellos van a regresar a sus naciones y se va a esparcir las buenas nuevas del Evangelio. Dios fue sabio en escoger el día del Pentecostés para hacer esto, porque rápidamente todos regresaron a sus hogares y compartieron lo que había sucedido. Saben que no solamente sabemos el día en que Cristo comenzó su ministerio sumo sacerdotal, sino que sabemos la hora. ¿Cómo? A las 9 de la mañana. Noten Hechos 2:15. Hechos 2 y el versículo 15. Cuando empiezan a hablar en lenguas, algunos que están presentes dicen: esto lo que están es borracho. Y noten lo que dice Pedro: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Tremendo. El Mesías tiene un calendario preciso y exacto. Y dicho sea de paso, esto nos indica que el Señor Jesucristo se presentó ante su Padre la mañana de la resurrección a las 9 de la mañana para presentarse como la gavilla. Es decir, fue exactamente 50 días después. Extraordinario. Ahora, estas 4 fiestas son fiestas primaverales. Había también 3 fiestas otoñales. Y entre las fiestas de la primavera y las fiestas del otoño había un largo verano árido. Claro, en ese tiempo no tenía la irrigación que tiene Israel hoy, pueden producir todo el año. Pero en esa época el verano era árido, no había lluvia, estaba seco todo. Esto representa el periodo de dominio papal, cuando los 2 testigos testificaron de luto, y en los días de su profecía no cayó ¿qué? Lluvia, espiritualmente hablando. Pero ese largo verano era interrumpido por las fiestas otoñales. Y la primera fiesta otoñal era la fiesta de las trompetas. ¿Cuál era el propósito de la fiesta de las trompetas? El propósito era anunciar
que estaba por llegar, ¿qué cosa? El día de expiación. ¿Quiénes cumplieron la fiesta de las trompetas indicando la hora de su juicio ha llegado? ¿A quiénes levantó Dios para anunciar que estaba por comenzar el juicio? Los mileritas. Los mileritas. Un poderoso anuncio terrenal. Ahora, ellos estaban equivocados en cuanto al evento, pero estaban correctos en cuanto a la fecha. Yo pregunto, ¿había una fecha para el inicio del juicio? ¿Dónde está el año? En Daniel 8:14. Hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Cuándo comienzan los 2300 días? En el 457. Nos movemos hacia adelante tomando en cuenta que no hay un año cero. ¿Y cuándo, en qué año entonces comienza la purificación del santuario, que es el juicio? 1844. Pero no solamente tenemos el año, tenemos también el mes y el día. Nota lo que dice en Levítico 23, 26 y 27. Y también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. A los 10 días del mes séptimo. En 1844 cayó el 22 de octubre de 1844. Dice: tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Comenzó Cristo su obra en el lugar santísimo en la fecha exacta? Sí, Señor. Mes, día y año. Interesante, ¿verdad? El Mesías no solamente tiene una casa, sino tiene una fecha para cada movimiento a través de su casa. Dios tenía una fecha para su nacimiento. No nos la reveló, pero dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, que significa cuando vino el momento en que Dios tenía en su calendario, según notamos. ¿Había una fecha exacta para el comienzo de su ministerio terrenal? ¿Su bautismo? Sí, el año 27. ¿Una fecha exacta para la muerte de Cristo? Sí. ¿Una fecha exacta para la sepultura de Cristo? Sí. ¿Una fecha exacta para la resurrección de Cristo? Sí. ¿Una fecha exacta para el comienzo de su ministerio sumo sacerdotal? Sí. ¿Una fecha exacta para el inicio del juicio? Sí. El Señor Jesucristo tiene un calendario de eventos precisos y exactos. Ahora, escuchen lo que voy a decir. 1844 es la última fecha del calendario divino que Él nos ha revelado. No podemos saber exactamente cuándo se cerrará la puerta de la gracia, ni tampoco sabemos cuándo va a ocurrir la segunda venida, pero Dios sí sabe. Dios tiene una fecha en su calendario para el cierre de la gracia y la segunda venida. Y déjenme explicarles cómo funciona esto. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Dios sabía que el pueblo no iba a estar listo poco después de 1844? ¿Creen que Dios sabía que su pueblo no iba a estar listo en 1888? ¿Dios lo sabía? Ahora, si el pueblo de Dios hubiera estado como debe ser después de 1844, Dios hubiera colocado esa fecha en su calendario. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Dios sabía que su pueblo no iba a estar listo en 1844, pero podría haber estado listo. Dios sabía que en 1888 su pueblo no iba a estar listo. Podría haber estado listo. Pero Dios pone en su calendario la fecha cuando Él sabe que su pueblo está listo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero Dios no ha revelado estos eventos. Y hay personas hoy en día que viven fijando fechas. Hay uno, amigo mío, he volado en su avioneta, infunde susto.
porque le tiembla todo. Volé una vez y no vuelo más. Es amigo personal. Es un hombre que se ha consumido por la causa. Ama a Dios, anhela la segunda venida de Jesús. Cree firmemente en las doctrinas fundamentales de la iglesia. Viaja por todas partes abriendo canales de televisión y estaciones de radio. Inspira a los jóvenes a un servicio misionero. Es decir, todas las cosas buenas, pero tiene un defecto. Y es que fija fechas para eventos después de 1844. La hermana White dice, y la Biblia confirma, que después de 1844 el tiempo no será más. No habrá más tiempo profético. No hay fechas para ningún evento. Dios las tiene, pero no nos las revela. Por ejemplo, él ha dicho que el juicio de los vivos comenzó el 23 de septiembre del año 2015, cuando el Papa dio su discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Predijo que la ley dominical en los Estados Unidos iba a ser en marzo, abril de este año. Y estamos en octubre. Y no es la primera vez que lo ha hecho. Vez tras vez tras vez ha fijado fechas. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan que hubo una debacle económica en el año 2008? En ese tiempo, él tomó la historia de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez y dijo, los 7 años de abundancia fue del 2001 al 2008. En el 2008 hubo la debacle económica. Dice, entonces, en los próximos 2 años vamos a tener que vivir del gobierno, vamos a perder todo. Va a haber ley marcial. Aquí estamos en el 2019. No pasó. Esa historia no tiene nada que ver con el 2001, 2008 y 2015. Emociona a la gente temporalmente, como echarle gasolina al fuego. El fuego se prende, pero cuando no se cumple lo que predijo, la gente queda peor que antes. Es como el niño que gritaba, ¡lobo, lobo! Y todo el mundo se espantaba, ¿dónde está? Y después de hacerlo varias veces, ¡lobo, lobo! Y nadie le prestó atención y el lobo vino. No nos metamos a fijar fechas para eventos proféticos. Dios tiene fecha en su calendario. Él sabe exactamente cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia, porque Dios es omnisciente. Él sabe, dice, los ángeles no saben la fecha de la segunda venida. Jesús dijo, ni el Hijo. Probablemente Jesús estaba diciendo en ese momento. Jesús no sabía el día ni la hora. Pero el Padre sí sabe el día y la hora. Dice en Marcos 13 y el versículo 32. Esta cita de la hermana White muy significativa. Primeros Escritos, página 75. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y proclamarse a los hijos dispersos de Dios. Pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando una excitación falsa al predicar fijando fechas. Pero el mensaje del tercer ángel es más poderoso de lo que puede serlo una fecha. Vi que este mensaje puede subsistir sobre su propio fundamento y no necesita ser reforzado con fechas. Que irá adelante con gran poder, hará su obra y será abreviado en justicia. Es decir, estamos ahora en el tiempo de espera. Ahora, quiero terminar haciendo una aplicación personal a nosotros. Quiero que vayamos en nuestras mentes a la época de Esther. Había sido hecho un decreto de que todo el pueblo judío iba a ser extirpado, un genocidio, donde no quedara ninguno. Mardoqueo, sabiendo lógicamente que Esther, judía, era una de las esposas del rey Asuero,
le dijo algo muy interesante a Esther, le mandó un mensaje que se encuentra en Esther 4, 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. No creas que porque tú eres la reina te vas a escapar, porque tú eres judía también. Porque, ahora escuchen, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Escuchen bien, todos somos importantes, pero no indispensables en el plan de Dios. Si nosotros no cumplimos el plan de Dios, de todas maneras el plan de Dios se cumple. Y ahora escuchen la última parte del versículo 14. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Dios te colocó allí para esto. Wow. ¿Será que Dios hace lo mismo con nosotros? La última cita que voy a leer. Voy a completar la cita que leí solo parcialmente. Ministerio y Curación 380. Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. Ahora escuchen. Así deberíamos nosotros también depender de Dios, para que nuestras vidas fueran sencillamente el desenvolvimiento de su voluntad. A medida que le encomendemos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros pasos. Son muchos los que, al idear planes para un brillante porvenir, fracasan completamente. Dejad que Dios haga planes para vosotros. Como niños, confiad en la dirección de aquel que guarda los pies de sus santos. Y luego viene esa famosa cita: Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían, si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del designio que cumplen como colaboradores de Dios. Pero para eso tenemos que estar conectados con el Señor. Porque si estamos con el ajetreo de la vida y distraídos y no estamos orando, no estamos estudiando la palabra de Dios y no estamos compartiendo una experiencia con otros, el vínculo está roto. No podemos saber cuál es el plan de Dios para nosotros. Por eso, si nos vamos de este lugar y seguimos iguales que antes, ¿de qué vale haber venido aquí? Hermanos y hermanas, tenemos que dedicar tiempo a lo que es más importante, nuestra vida espiritual. No a la lectura meramente de la Biblia, a escudriñar la Biblia. No solamente orar, Padre, gracias por esta comida, amén. Sino aprender a luchar en oración con el Señor. Y compartir con otros nuestra propia experiencia, nuestro propio testimonio. El triángulo de la santificación. Bueno, he dicho. Fue un placer estar con ustedes. Qué bueno que pude conocer a un nuevo grupo de amigos y amigas. Espero verles en el cielo. Yo hice mi reservación, así que si no la han hecho, háganla. Porque ¿de qué vale que ganemos todo el mundo y perdamos nuestra alma? No seamos como Marta, seamos como María, que puso lo principal primero. Ahora vamos, antes de tener la oración, un comentario. Sí. De reposo semanal con el sábado de descanso ceremonial. Correcto. ¿Verdad? Entonces, entiendo que los pentecostales siempre creen que el pentecostal es el domingo.
ahí sucedió porque la fecha encajaba con la semana. Correcto. Quiere decir que el sábado descanso vino a ser doble sábado. Correcto. Pero ese, no todos los siguientes que iban a continuar, porque el programa, pues la semana iba rotando. Entonces hubo el Pentecostés el domingo, primer día de la semana, no porque siempre el domingo iba a ser el Pentecostés. Pues claro que no. Sí. Entonces, se confunde el acto del sábado ceremonial con el sábado como día de reposo, que coincidencialmente fueron en el mismo momento. ¿Y quién dice que porque el Espíritu Santo fue derramado en el domingo que ahora tenemos que guardar el domingo para siempre? No dice la Biblia eso. Sencillamente el Espíritu Santo, es decir,